En las dos lecciones anteriores vimos cómo se puede hallar una fórmula para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, o por lo menos esa fórmula, que es la regla de Cramer. Vemos que funciona cuando el llamado determinante principal del sistema es diferente de 0. Cuando el determinante vale 0, ya vimos que pueden ocurrir dos cosas: o bien que el sistema sea incompatible y no tenga solución, o que tenga una infinidad de soluciones. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre cuando consideramos un número mayor de ecuaciones y de incógnitas, y concretamente vamos a concentrarnos ahora en el caso de un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. A las incógnitas vamos a llamarles x, y, z, que es más o menos la terminología tradicional, y a los coeficientes los vamos a seguir denotando de una manera similar a como hicimos antes con los sistemas 2×2. Es decir, una primera ecuación va a estar dada de esta manera: a11 por x más a12 por y más a13 por z igual a b sub 1. a21 por x ahora más a22 por y más a23 por z es igual a b2. Y finalmente a31 por x más a32 por y más a33 por z es igual a b sub 3. Igual que en el caso que tratamos en las lecciones previas, aquí se supone que estas a's, que en este caso es un total de 9 a's, son números reales, complejos, enteros, irracionales, no importa. Y b1, b2, b3, lo mismo, son números que pueden ser reales o complejos. Eso no es necesario especificarlo en este momento. Y lo que queremos es hallar una fórmula para determinar directamente cada una de las incógnitas de este sistema. Vamos a ver más adelante que hay formas que regularmente son más simples y efectivas para resolver sistemas de esta clase. Sin embargo, en este momento lo que me interesa es mostrarles cómo tenemos un análogo para la regla de Cramer que se va a cumplir en sistemas de este tamaño, 3×3, y ya no lo vamos a demostrar, pero resulta que para cualquier otro sistema de n ecuaciones con n incógnitas se tiene una expresión similar. El problema con el uso de la regla de Cramer, como ya vimos, es que su aplicación depende de que el determinante principal del sistema sea diferente de 0. Así es de que otros métodos que veremos más adelante, que son básicamente los métodos de eliminación que ya usamos para llegar a la regla de Cramer en el caso de sistemas 2×2, vamos a ver que eso resulta bastante conveniente en forma más general. Lo que vamos a hacer ahora es algo como método diferente a lo que tratamos en las lecciones pasadas, en donde el concepto de determinante apareció de una manera muy simple y natural. Aquí las cosas no son tan simples, y definitivamente a medida que vamos haciendo crecer el número de ecuaciones y de incógnitas, todos los desarrollos se van complicando. Voy a seguir un procedimiento que no es exactamente el estándar, que nos va a servir para resolver este sistema para cada una de las incógnitas por separado. Entonces, para eso, lo que voy a hacer para comenzar es escribir el sistema de otra forma que va a ser equivalente y conveniente para lo que voy a hacer después. Entonces, concretamente, voy a escribir la primera ecuación de esta forma: a12y más a13z igual a b1 menos a11x. Similarmente tendríamos a22y más a23z igual a b2 menos a21x. Y finalmente a32y más a33z igual a b sub 3 menos a31x. La idea es que vamos a poder aplicar ahora lo que ya vimos acerca de sistemas de ecuaciones 2×2. Es decir, vamos a tratar estas dos ecuaciones que tenemos aquí como si la y y la z fueran las únicas incógnitas que hay.
Y posteriormente nos vamos a fijar, por ejemplo, en el último par de ecuaciones y de nuevo vamos a tratar a y y z como si fueran las únicas incógnitas, haciendo como si la x fuera algo conocido. Entonces, aplicando lo que ya vimos en las lecciones anteriores, la y, por ejemplo, se va a poder expresar de esta manera. En el denominador necesitaríamos el determinante principal A12, A13, A22, A23, suponiendo que ese determinante es diferente de 0 para que la división se pueda hacer. En el numerador, como lo que aquí estamos buscando es la primera incógnita, entonces esta primera columna se sustituye por este par de entradas. Y lo que tenemos entonces es B1 menos A1, 1x, B2 menos A2, 1x, y como segunda columna queda lo que teníamos en un inicio en el denominador. Entonces, utilizando las dos propiedades que vimos al final de la lección anterior, el determinante que se encuentra en el numerador se puede escribir también de esta otra forma que resulta más conveniente. Es decir, aquí tomo esta columna y la combino con la que aparece del lado derecho, y tomando en cuenta que la x es factor común en esta columna que tendríamos aquí, podemos escribir entonces esto que aquí les presento. Entonces, si es necesario, pues es conveniente que repasen lo que vimos al final de la lección anterior para que se entienda qué es lo que pasó en esta forma alternativa de expresar este determinante de esta forma. De hecho, tal como vimos en la lección anterior, algo que se podría hacer es desarrollar el determinante directamente. Como es un determinante pequeño, esto es bastante fácil de lograr y darse cuenta de que efectivamente coincide con lo que está expresado a la derecha. Ese fue básicamente lo que hicimos en la lección pasada. Ahora, también puedo tratar, como dije, este segundo par de ecuaciones como dos ecuaciones para las dos incógnitas y y z, y de acuerdo con eso puedo escribir también una expresión para la y. Entonces, lo que tenemos es que la y, ahora basándonos en el sistema de ecuaciones formado por estas dos, tendríamos como denominador esto que aquí escribo ahora, A22, A23, A32, A33, y en el numerador, como de nuevo se trata de la primera incógnita, entonces la primera columna la sustituyo por lo que está aquí a la derecha. Entonces lo que tendríamos sería B2 menos A2, 1x, B3 menos A3, 1x, y como segunda columna, la columna que aparecía en segundo lugar en el denominador, o sea, A23, A33. De nuevo, usando las propiedades que demostramos en la lección anterior, esto se puede desarrollar de esta otra forma: B2, B3, A23, A33, menos x, que es factor común en los productos que aquí aparecen, y eso va a multiplicar a este determinante, A21, A31, A23, A33. Bien, entonces tenemos dos expresiones para la y, que es la misma y. Entonces, si todo anda bien, esas dos expresiones tienen que coincidir. Aquí, bueno, faltaba poner el denominador, aquí ya lo escribo. Y lo que sigue ahora es simplemente igualar las expresiones que aquí nos quedan. Noten que en esas expresiones que aquí obtenemos, la x, que es parte de las incógnitas, es la única incógnita que queda ahora. Todo lo demás que aparece en estos determinantes que aquí tenemos está hecho justamente con los 12 escalares, los 12 números que se supone que se tienen que especificar para dar un sistema de estos en particular. Entonces, lo que sigue es algo un tanto laborioso, pero
pues la idea es que esto uno lo hace una vez en la vida y ya de allí uno puede darse cuenta de qué es lo que va a ocurrir. Entonces la idea es muy sencilla. Lo que tengo que hacer es igualar estas dos fracciones y imagínense una frente a la otra, y ya que están una frente a la otra igualadas, lo que voy a hacer es pasar cada uno de estos denominadores al lado contrario. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? Aquí se los presento. Vamos a tener el determinante A22, A23, A32, A33, que es este que aparece aquí, multiplicando a este numerador. Entonces aquí pues utilizo alguna forma de agrupar. Entonces tendríamos B1, B2, A13, A23, menos X por A11, A13, A21, A23. Y lo que resulta de multiplicar este denominador por este numerador tiene que ser lo mismo que multiplicar este denominador por este numerador. Entonces eso nos lleva a este producto: A12, A13, A22, A23, que multiplica, como dije, al numerador que tenemos aquí. Es decir, tendríamos B2, B3, A23, A33, menos X, que multiplica al determinante A21, A31, A23 y A33. Bien, entonces el paso siguiente es dejar de un lado, digamos del lado derecho, a lo que contiene a la X, y del lado izquierdo a lo que no la contiene. Entonces lo que vamos a tener es que esta igualdad que aquí ha resultado es equivalente a lo que voy a escribir enseguida. Vamos a tener el determinante A22, A32, A23, A33, multiplicando al determinante B1, B2, A13, A23. Recuerden, cada determinante es un número. Simplemente es un número que se expresa de esta forma. Este determinante, recordemos, es el producto de estos dos menos el producto de estos dos. Entonces, esto es un número que simplemente se abrevia o se expresa de esta forma. Entonces, aquí vamos a utilizar la ley distributiva. Multiplicamos este por este, ahí está el resultado. Habría que multiplicar este determinante por esta otra expresión, pero esto lo voy a pasar al lado derecho. En cambio, este producto lo paso al lado izquierdo, y entonces lo que queda del lado izquierdo sería esto: A12, A22, A13, A23, por el determinante B2, B3, A23, A33. Y todo eso lo igualamos a lo que resulta de pasar al lado derecho todos los términos que contienen a la X. Entonces lo que vamos a tener, aquí lo escribo debajo, sería la X que multiplica, vamos a ver a qué. Por una parte vamos a tener a este menos X, que al pasarlo a la derecha queda con signo positivo, multiplicando a este producto de determinantes. Muy bien, entonces lo escribo. Vamos a tener A22, A23, A32, A33, que multiplica al determinante A11, A13, A21, A23. Y lo único que falta es tomar en cuenta este último término, que aquí también, al quitar estas llaves distribuyendo, vamos a tener la X, que aquí ya está factorizada, por el producto de estos dos determinantes, que va a estar acompañado de un signo menos. Entonces vamos a tener menos A12, A13, A22, A23, por el determinante A21, A23, A31, A33. Vean que los pasos en realidad son muy elementales.
Lo que es un tanto engorroso, pues es estar escribiendo todo esto, obviamente con mucho cuidado de no equivocarse en signos o en subíndices. Bueno, la parte ahora un poquito más laboriosa va a corresponder a hacer el desarrollo de estos productos que aquí aparecen. Entonces, para no complicar mucho las cosas en este punto, lo que va a ser conveniente es dejar algunos determinantes indicados tal como están por ahora. Entonces, lo que vamos a tener, y aquí me voy un poquito más para abajo, es esto. Del lado izquierdo vamos a tener que formar el producto de este determinante, que lo voy a dejar así indicado, y en cambio el determinante que está aquí multiplicándolo, ese sí lo voy a desarrollar. Aquí a primera vista no se ve cuál es la razón de hacer las cosas de esa forma, pero ya cuando uno sabe qué cosa va a resultar, eso ya le permite a uno entender por qué conviene hacerlo de esta manera. Entonces, este determinante que aparece aquí como segundo factor, ya sabemos, significa B1 por A23 menos B2 por A13. En forma similar, del producto que viene a continuación, dejo indicado uno de estos determinantes. Tendríamos A12, A13, A22, A23, que multiplica a B2, A33 menos B3, A23. Bien, algo similar voy a hacer del lado derecho, y lo que tendríamos es que aquí vamos a tener la X de nuevo, que multiplica a A22, A23, A32, A33. Vean que es precisamente el determinante que aquí no desarrollamos, aquí también lo dejamos así indicado, y esto va a estar multiplicando a A11, A23 menos A13, A21. A eso hay que restarle el determinante A12, A13, A22, A23 por este último determinante que sí vamos a desarrollar, que es A21, A33 menos A23, A31. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer simplificaciones en estas expresiones que tenemos aquí para reducir un poquito la posibilidad de confusión. Voy a trazar aquí estas líneas horizontales para que vayan separando cada etapa de este desarrollo. Entonces, aquí tenemos esta igualdad que equivale a esta que está aquí desarrollada también. Entonces, lo que sigue ahora es, por ejemplo, en el lado izquierdo de esta igualdad, voy a agrupar lo que resulte tomando en consideración las B's. ¿Qué quise decir con eso? Bueno, esto que ahora les presento, voy a tomar B1 por A23, que multiplica a A22, A23, A32, A33, que corresponde a este primer término de este producto. Es el único término, vean ustedes, que contiene a B1. En cambio, hay dos términos que van a contener a la B2. Entonces, esos dos me va a interesar agruparlos. Entonces, lo que tenemos es esto menos B2, que multiplica a esto que les presento enseguida, sería A13 por A22, A33 menos A23, A32. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, aquí sí, para poder hacer reducciones, como veremos enseguida, resulta necesario desarrollar este determinante. Esto es lo que está aquí. Entonces, del producto
de menos B2 a 1, 3, aquí está, por el determinante que aquí está. Eso lo vamos a combinar con lo que sale de aquí. Ya el menos B2 está aquí factorizado, entonces lo único que falta es un A33 que multiplica a A12, A23 menos A13, A22. Entonces eso todo es lo que contiene a la B2. Y finalmente solamente hay una parte que contiene a B3 y aquí la pongo enseguida. Bueno, como se pueden dar cuenta, esto es un poquito laborioso, a pesar de que estamos dejando indicados estos determinantes para que no se vuelva más complicado aún. Entonces, este menos con este menos nos da aquí un más B3 que va a tener como factor a A23 por el determinante A12, A13, A22, A23, que ese sí dejo indicado tal como aparece aquí. Entonces este término ya lo hemos aquí incluido. Entonces todos los productos que están aquí indicados en el lado izquierdo de la igualdad, aquí ya están puestos en forma un poquito más explícita. Lo suficiente como para darnos cuenta que hay una ligera simplificación que vamos a poder hacer aquí. Es decir, fijémonos en los productos que aquí aparecen y lo que podemos notar es que si se fijan ustedes en el último término y en el primero, tenemos A13, 2233, A13, 2233, pero aparecen con signos contrarios, este con signo más, este con signo menos. Entonces esos dos, el primero y el último, se van a poder cancelar. Entonces este producto de aquí con este producto de aquí van a desaparecer. Entonces por eso fue importante el hacer en algunos puntos el desarrollo de los determinantes para poder llegar a ver esta cancelación. Los términos que sobreviven, que son estos de aquí, también se van a poder ahora reagrupar para formar un determinante 2 por 2 una vez que uno factorice adecuadamente. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Bueno, del otro lado de la igualdad vamos a hacer prácticamente lo mismo, nada más con unas ligeras diferencias. Entonces aquí recorro un poquito para tener espacio. Entonces todo eso que tenemos ahí a la vista es igual a la x que multiplica, vamos a ver a qué. Bueno, aquí la idea va a ser algo similar a lo que aplicamos en el caso anterior, es decir, voy a tomar este producto y lo voy a indicar de esta forma, como A11, A23, que multiplica al determinante A22, A23, A32, A33. Entonces ese es ese primer determinante. Y ahora lo que vamos a hacer, prácticamente copiando lo que se hizo arriba, es anotar que así como el B2 era común en este término y en este otro, aquí lo que vamos a hacer es algo similar. Aquí podemos notar que el A21 es común en estos dos términos y entonces lo que voy a hacer es escribir las cosas de esta forma, como menos A21 que multiplica, vamos a ver a qué otra cosa. Aquí de nuevo voy a necesitar otro símbolo para agrupar, digamos unos corchetes. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con los signos y demás. Entonces veamos, esta x ya de por sí está aquí afuera, entonces este menos A21 aquí está factorizado, entonces solamente me queda multiplicar el A13 por este determinante. Entonces vamos a tener A13 por el determinante que en forma explícita es A22, A33 menos A23, A32. Entonces este
producto que sale de este con este, aquí espero que ya esté debidamente tomado en cuenta con los signos correctos. Y ahora voy a tomar este producto. Aquí vean que también tenemos el menos A21, que es factor común. Lo único que me falta es el A33. Lo escribo, A33, que multiplica al determinante 2 por 2 que aquí tenemos, que también voy a desarrollarlo, y eso es A12, A23 menos A13, A22. Y ahí se cierra este corchete. Entonces ya este ha sido tomado en cuenta. Y lo único que me falta, como ustedes deben de ver, es el producto que aparece aquí en el último lugar. Entonces este menos con este menos nos da un más A23 por A31, que multiplica al determinante A12, A13, A22, A23. Y ahí se cierra la llave que aquí habíamos abierto. Entonces, eso ya completa todos los términos que teníamos. Y tal como en el caso anterior, donde habíamos visto que había dos términos que se cancelan, aquí podemos ver que algo similar ocurre. De hecho, noten ustedes que tenemos 1, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, así es que muy similar. Este término con este término resulta que se cancelan. Y en lo que queda podemos ver que la entrada A23 es común en todos los términos sobrevivientes. De hecho, estos que aquí pudimos cancelar son los únicos que no tenían a A23. Aquí voy a subrayarlo en color amarillo para que notemos que está presente en todos lados. Aquí tenemos A23, aquí tenemos A23, aquí también, aquí también, aquí tenemos A23, 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 A23. Entonces, suponiendo que esa entrada en particular es diferente de 0, la vamos a poder cancelar. O sea, dividimos ambos lados de la igualdad entre A23 y vamos a escribir qué es lo que queda después de haber hecho esa eliminación. Entonces lo que tenemos aquí, trato de que quede toda la vista, todo lo que necesitamos. Aquí recuerden estas líneas horizontales color verde, las estoy trazando para ir distinguiendo cada etapa. Entonces, ¿qué fue lo que quedó? Quedó que B1 por el determinante A22, A23, A32, A33 menos B sub 2 por lo que se encuentra aquí dentro de estas llaves. Recuerden, lo que está aquí subrayado en amarillo lo vamos a cancelar, ya no está. Y lo que tenemos allí se puede escribir de esta forma: A12, A13, A32, A33, como podemos confirmar de inmediato. Recuerden, este determinante es A12, A33, que es justamente lo que tenemos aquí, A12, A33, el A23 ya desapareció, menos A13, A32, que es el menos A13, A32 que tenemos aquí. Entonces, lo que quedó de simplificar estos dos determinantes queda expresado con un solo determinante. Finalmente, tenemos a la B sub 3 que multiplica a este determinante que en este punto no habíamos desarrollado. Bien. Del lado derecho ocurre algo similar. Vamos a tener a la X que multiplica a A11 por el determinante A22, A23, A32, A33, que es este primer término después de haber cancelado lo que está aquí en amarillo. Y vean que este determinante es este mismo determinante. Y notemos también que las expresiones que tenemos aquí dentro de los corchetes son las mismas expresiones que teníamos aquí dentro de las llaves. Así es de que no hay duda
de que lo que sigue se va a poder expresar como menos A21 por el determinante A12, A13, A32, A33. A eso equivale igual que en la parte anterior. Y finalmente tenemos A31 por el determinante A12, A13, A22, A23, que es este último término que tenemos aquí. Repito, una vez que hemos cancelado el factor común que había aparecido. Entonces, ya en este punto estamos listos para que finalmente podamos dar una expresión para una de las incógnitas del sistema. Ustedes pueden decir, esto fue muy complicado, o más que complicado, muy largo, y apenas vamos a encontrar una de las incógnitas. Sí, pero cualquiera de las incógnitas es equivalente a las demás. Es decir, si regresamos al sistema original, que es este que aparece aquí arriba, realmente qué diferencia hay entre lo que se llama X, Y o Z. Bueno, la diferencia está en que la X es la primera, la Y es la segunda y la Z es la tercera, cosa que podemos modificar a voluntad. Podemos intercambiar los términos en cada una de estas ecuaciones y hacer que, por ejemplo, la Z sea la primera variable, la X la segunda, la Y la tercera. Es decir, aquí son un tanto intercambiables los papeles de las incógnitas, así es de que lo que vamos a obtener, aunque se refiere específicamente a la X, es realmente ilustrativo de lo que ocurriría con todas las demás. Y bueno, si alguien tiene duda de que las cosas funcionan así, pues un montón de pasos similares a los que aquí ya hemos hecho, todo esto que aquí estoy recorriendo, pues nos van a dar resultados similares para las demás. ¿Qué es lo que se obtiene al final de cuentas? Bueno, que X se va a poder obtener como un cociente. ¿Exactamente cuál? Bien, esta es la X. Todo esto que está dentro de las llaves es un número. Recuerden, todas estas A son números. El determinante, cada uno de estos determinantes es un número. Todo eso es un número que si no es 0, lo vamos a poder pasar dividiendo al otro lado. Y entonces la X se va a poder expresar así, como A11 por el determinante A22, A23, A32, A33, menos A21 por el determinante A12, A13, A32, A33 y finalmente A31 por A12, A13, A22, A23. En el numerador tenemos una estructura muy similar. La única diferencia es que los papeles de A12, A21 y A31 aquí están ocupados por B1, B2 y B3. Sería prácticamente tomar lo que está aquí, copiarlo allá arriba y hacer esa pequeña sustitución. Entonces lo que tenemos es B1 por el determinante A22, A23, A32, A33 menos B2 por A12, A13, A32, A33 más B3 que multiplica a A12, A13, A22, A23. Entonces, aquí de nuevo notemos que este determinante 2 por 2 es este mismo determinante, este y este coinciden y algo similar ocurre con estos primeros. Y ahora viene un salto pues muy grande y conveniente. Vamos a expresar numerador y denominador como un nuevo objeto que es un determinante 3 por 3. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, el denominador que tenemos aquí es un determinante que ahora tiene como entradas A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Vean ustedes que estos números que aquí escribí en ese orden son precisamente los coeficientes que aparecían
en las tres ecuaciones que teníamos al principio de esta lección, exactamente en ese orden, ni más ni menos. Y correspondientemente en el numerador pues tenemos una expresión similar, donde la única diferencia es, como dije antes, que A11, A21 y A31, o sea, A11, A21, A31, vean, estos coeficientes son estas entradas y esos coeficientes están sustituidos por B1, B2, B3. Entonces, si todo esto lo vamos a denotar de esta manera, pues entonces todo esto se va a representar por este símbolo: B1, B2, B3, A12, A13, A22, A23, A32, A33. Entonces, esa va a ser la definición de un determinante 3×3 como el que tenemos aquí. Este determinante que aparece en el denominador, por ejemplo, sería la forma general de un determinante 3×3, es decir, tomamos 9 números, los acomodamos de esta forma, haciendo un arreglo cuadrado. Entonces, lo que este símbolo representa es justamente lo que está aquí escrito a la izquierda. Como regla mnemotécnica, vean ustedes, y esto es muy importante, que este determinante 3×3 es A11, esta entrada que tenemos aquí, A11, aquí me regreso a lo que teníamos. Entonces, decía, A11, ¿qué es esto? Está multiplicando a lo que se llama su menor. Vean que este determinante 2×2 es justamente el que se obtiene quitando el renglón y la columna donde se encuentra A11. Entonces tengo aquí A11, eliminamos renglón y columna y lo que queda es precisamente el arreglo que aparece aquí. A21 es esta entrada. Si quitamos el renglón y la columna donde aparece esa entrada, las que quedan, que son A12, A13, A32 y A33, son precisamente las entradas de este determinante 2×2. Y finalmente, este A31 es lo mismo que aparece aquí. Si quitamos renglón y columna donde está A31, lo que queda es nada más este bloque, que es justamente lo que aparece de este lado. Noten, seguramente ya lo hicieron, que aquí hay un signo menos, que es parte de la definición. Así como un determinante 2×2 es este por este menos este por este, así también aquí es parte de la definición el hecho de que los signos se van alternando. Tomamos A11 por su menor, menos A21 por el menor, que es el determinante que se consigue quitando renglón y columna donde está A21. Después aparece A31 con signo positivo. Los signos comienzan positivo aquí, negativo acá, positivo aquí, y así seguirían si es que tuviéramos más entradas en este determinante. En este caso, pues ahí termina todo. Y aquí arriba es exactamente la misma regla. B1 se multiplica por su menor, que es este determinante 2×2. Después el signo se invierte, menos B2, aquí está, por su menor correspondiente, que se obtiene quitando renglón y columna. Entonces estas entradas nos dan el determinante que multiplica a menos B2. Y finalmente B3, que le corresponde un signo positivo, más, menos, más, se multiplica por el menor correspondiente, que es esto que aquí vemos precisamente, que se obtiene al quitar renglón y columna donde se encuentra la B3. Entonces esa es la definición que vamos a adoptar para un determinante 3×3, y con eso ya se ve que un análogo a la regla de Cramer que habíamos visto anteriormente aquí también se va a aplicar, es decir, las incógnitas se van a obtener formando en el denominador el determinante principal, en donde aparecen todos los coeficientes que multiplican las incógnitas, tal como estaba en el sistema original. Y en el numerador, si se trata de la primera incógnita, entonces la primera columna, vean, es la que se sustituye por los números que aparecían a la derecha de las igualdades en el sistema original. Si estuviéramos calculando la y, bueno, resulta que algo similar va a ocurrir, pero en ese caso lo que hay que sustituir es la segunda columna del determinante principal por B1, B2, B3, y en el caso de la z es la última columna la que hay que sustituir por B1, B2, B3. Entonces, con esta definición del determinante tenemos
una fórmula similar a la que habíamos encontrado para el caso de sistemas 2x2. Entonces, esta definición, que aquí ciertamente resultó bastante más elaborada, pero bueno, funciona, hace justamente lo que queremos para imitar lo que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, ese es el resultado y conviene ahora ir viendo con más detalle las propiedades que un determinante de esta clase tiene. Prácticamente para terminar esta lección vamos a anotar una propiedad interesante que se cumple en el caso de los determinantes 3×3. Concretamente se trata de esto que les presento a continuación. Aquí solamente dejo la parte que me interesa realmente. Entonces, lo que estamos diciendo es que un determinante como el que aquí aparece al final, a la derecha, un determinante 3×3 genérico, sería A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. De acuerdo con esta definición, es lo mismo que A11 por A22, A33 menos A23, A32, que es lo que resulta de desarrollar este determinante 2×2. A eso hay que restarle A21 por A12, A33 menos A13, A32 y finalmente hay que sumarle A31 por A12, A23 menos A13, A22. Aquí lo que he hecho al momento de desarrollar los productos, ya sé que A13 por A22 es lo mismo que A22 por 13, pero lo que he estado haciendo es escribir los factores de tal manera que el primer subíndice sea menor que el segundo. Aquí tengo 2,3, 2,3, 1,3, 1,3, 1,2, 1,2. Los escribo en ese orden. Ahora, siguiendo esa misma regla, esto que aquí tenemos se puede desarrollar todavía. En total van a salir 6 términos, como pueden ver ustedes, porque al multiplicarse aquí nos da 2 términos, otros 2 y otros 2. Y lo que voy a hacer es agruparlos poniendo primero los que llevan un signo positivo. Exactamente, ¿qué vamos a tener? A11, A22, A33, que es este de aquí. Otro que tendría el signo positivo es este que aparece aquí al final de este renglón. Y ese lo voy a escribir de esta manera: A13, A21, A32, aprovechando que la multiplicación es conmutativa, pero siguiendo la regla de que aparezca como primer índice, primero el 1, después el 2, después el 3, aquí está 1, 2, 3 también. Y finalmente, también con signo positivo, tenemos este, que agrupándolo convenientemente, se escribe así: A12, A23, A31. Y ahora, con signo menos, tenemos A11, A23, A32, que es este de aquí. De nuevo, la regla es escribir 1, 2, 3 en ese orden. Otro que también tiene signo menos es este, y lo escribo de esta manera: A12, A21, A33. Y el último término que falta es A13, A22, A31. Entonces ya están todos, están los 6. Entonces, un determinante 3×3, como el que tenemos aquí, es algo más complicado, podríamos decir, que un determinante 2×2. Por ejemplo, esto que está aquí dentro del paréntesis es este determinante que, bueno, como ya sabemos, es algo muy simple. Multiplicamos los que están en la diagonal principal menos el otro producto. En cambio, para un determinante 3×3, lo que tenemos es este montón de 6 términos. Y lo que, pues en ocasiones podría ser conveniente es tener alguna regla para calcular estas combinaciones de una forma, pues, que sea fácil de recordar. Y afortunadamente la hay. La receta es esta. Lo que hacemos es pensar en el determinante que nos interesa,
Otra vez aquí escribo A11, A12, A21, A22, A13, A23, A31, A32, A33. Y lo que hacemos ahora es repetir las dos primeras columnas a la derecha del determinante. De esta manera, A11, A12, A21, A22, A31, A32, teniendo cuidado de que la primera columna se pone aquí como cuarta columna y la segunda columna aparece aquí como la quinta columna. Entonces, vean ustedes que el producto que tenemos aquí en un principio, 1, 1, 2, 2, 3, 3, es precisamente el que se obtiene de multiplicar esta por esta entrada. Aquí pongo esta flecha como se hace en los textos. Vean, justamente es ese producto, 1, 1, 2, 2, 3, 3. También tenemos con signo positivo la combinación A12, A23, A31, que es este que está al final del primer renglón aquí arriba. Este que está aquí es A12, A23, A31. Y este que también tiene signo positivo corresponde al producto de A13 por A21 por A32. En cambio, los que tienen signo menos se obtienen con las otras diagonales completas que podemos trazar. Aquí lo voy a hacer en color verde para que se distinga. Entonces, si ahora vamos en esta dirección, vean que tenemos con signo menos el producto A13, A22, A31, que sería este que está aquí, A13, A22, A31. También tenemos, aquí el sentido de la flecha es irrelevante en realidad. De hecho, lo que importa es que los que están así alineados son los que se multiplican entre sí. Este producto A11 por A23, A32 es este que aparece en primer lugar. Y finalmente podemos convencernos que este otro producto también aparece con signo negativo. Es A12, A21, A12, A21 por A33. Vean que son las únicas diagonales que enlazan tres elementos de esta manera. Yo, por ejemplo, podría fijarme en una diagonal como esta, pero ahí nada más eso incluye dos entradas, o una diagonal como esta que nada más incluye dos. Aquí, una vez que las dos primeras columnas se repiten al final, son solamente estas 6 hileras las que se pueden formar juntando entradas de diferente renglón y diferente columna. Entonces, las que van de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha corresponden al signo más, y los otros productos al signo menos. Entonces, esta es una regla, como dije, que resulta práctica, fácil de recordar, para poder pues desarrollar todo esto que aquí aparece, que no es tan simple como el caso de los determinantes 2×2, y bueno, resulta pues bastante conveniente cuando uno se ve en la necesidad de calcular determinantes de ese tamaño. Por desgracia, para determinantes 4×4 en adelante, ya algo similar, tan simple como esto, no es aplicable. Así es de que, pues, por desgracia, hasta aquí tenemos esta simplificación. Pero como dije antes, y lo veremos después con más detalle, esta regla de Cramer, que aquí ya nada más la presento de nuevo como resumen de esta lección. Entonces, lo que aquí tenemos es una fórmula para resolver sistemas de ecuaciones 3×3. Claro, esta receta depende de que el determinante principal sea diferente de 0 para que la división se pueda realizar. Y otra cosa que también ya había señalado en la lección pasada es que, así como en el caso de los sistemas de ecuaciones 2×2, hay un significado geométrico que tiene que ver con que la solución es de intersección de dos líneas rectas. Aquí ocurre algo similar. La diferencia es que cada una de las ecuaciones que teníamos aquí al principio representa, en este caso, un plano en 3 dimensiones. Aquí quizá el dibujo sería un poquito más difícil de visualizarlo, pero si ahora pensamos en el espacio
cartesiano de 3 dimensiones, aquí justamente los ejes X, Y y Z, cada ecuación de estas representa algún plano infinito, y si el determinante principal es diferente de 0, eso quiere decir que esos planos van a tener normales que no son colineales ni están en un solo plano. Es decir, lo que vamos a tener son planos que se van a intersectar unos con otros a lo largo de líneas. Entonces aquí traten de imaginarse otro plano con otra orientación. Entonces cada ecuación representa un plano, y cuando dos planos se intersectan, eso nos va a dar una línea de intersección. Al meter el tercer plano, eso nos va a definir un punto, y ese punto único sería la única solución que tenemos cuando estos planos, insisto, no son paralelos entre sí. Decía, esto es un poquito más difícil de visualizar por la necesidad de hacer una gráfica en 3 dimensiones, pero por eso el caso bidimensional resulta muy útil, porque ahí sí podemos ver con claridad qué es lo que está ocurriendo. Aquí utilizar este método gráfico para hallar la solución, pues de plano no se ve como algo que sea realmente de utilidad. Aquí pues es solamente la idea en forma general lo que puede tener alguna utilidad en ocasiones. Bien, eso sería entonces todo por ahora. Gracias por su atención y hasta la próxima.